Rusia vence sanciones occidentales. Logra crecimiento económico mientras economía de Occidente se derrumba. Así es, me imagino que muchos de ustedes recordarán las palabras del presidente norteamericano, Joe Biden, cuando decía que las sanciones de Occidente habían logrado derrumbar la economía rusa y dejado al rublo en escombros. ¿Cómo olvidarlo? Pues bien, pareciera que las palabras de Joe Biden fueran proféticas, pero fueron proféticas en la dimensión paralela, pues todo lo que dijo se cumplió perfectamente, pero solo que lo hizo al revés. Así es, las palabras de Joe Biden parece que las hubiera dicho, pero para la propia economía de Estados Unidos. Pues estas sanciones antirrusas no solo no le hicieron nada a Rusia, sino que la volvieron más grande y más fuerte. Más grande porque ahora su territorio se amplía con la integración de las repúblicas del Donbass, Lugansk y Donetsk, más la región de Kharkov. Pero no solo eso, sino que la misma unión con su vecino y aliado, Bielorrusia, se dará de un momento a otro. Con lo que el territorio de Rusia aumentará en más de un 20%. Y la hicieron más fuerte porque, pese a todos los pronósticos, la economía de Rusia está creciendo a un ritmo del 1,7%. Mientras que el rublo hoy está más fuerte que nunca, pues su cotización ha alcanzado niveles que no se veían desde hacía 8 años. Sin embargo, si hablamos de Estados Unidos y la Unión Europea, estas sanciones aplicadas contra Rusia están generando un gran caos en sus respectivas economías, al grado de que las autoridades estadounidenses y europeas dicen que la actual inflación en sus respectivos países es inadmisible, pues, según los últimos datos, la inflación en Estados Unidos es del 8,6%, mientras que los últimos datos de la Unión Europea arrojan una sorprendente inflación para Alemania del 10,1%, en tanto que para España es de casi el 12%. De esta manera, todo lo que se planeó tanto por Estados Unidos, como por la Unión Europea, para perjudicar a Rusia, no solo no lo consiguieron, sino que sus efectos se volvieron contra ellos mismos como un boomerang, al grado que el mismo secretario de Economía alemán advierte que de cortarse el suministro del gas ruso, en Alemania habrá millones de desempleados, así como sectores de la economía totalmente paralizados, así como una interrupción total de los procesos de mercado. Toda una catástrofe tanto para la misma Alemania, como para la Unión Europea. Pero lo más chistoso del asunto es que ahora mismo hay disque periodistas que andan diciendo que el rublo se está devaluando dramáticamente, y que la economía de Rusia se contrae de manera grave, al extremo de decir que la economía de Rusia será irreconocible a fin de año. Sí, irreconocible por lo bien que le va a ir, al grado que ahora mismo presenta un crecimiento del 1,7%, mientras la economía estadounidense y la europea se derrumban víctimas de la estanflación y contracción económica no vista en más de 50 años. No sé en qué mundo viven esos individuos que se hacen llamar periodistas, ¿acaso vivirán en la dimensión paralela de la cual profetizó Joe Biden? Economía rusa crece pese a sanciones, según Moscú. El viceprimer ministro ruso Alexei Overchuk aseguró hoy que la economía de su país sigue creciendo pese a la presión de las sanciones, al intervenir en una conferencia sobre la cooperación entre Moscú y Kazajstán. Según el alto funcionario, las medidas antirrusas pretenden debilitar la economía de ese país y sus autores esperan que también disuadan a los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática de cooperar con Rusia, de manera que puedan romper los lazos de la integración.
Pero gracias a las medidas adoptadas por el presidente de Rusia, nuestro gobierno y el Banco de Rusia, la guerra económica contra nuestro país no salió según el plan de quienes la desencadenaron, advirtió Overchuk en su ponencia Kazajstán y Rusia. Ámbitos relevantes de cooperación dentro de la Unión Económica Euroasiática. En tal sentido, destacó que la economía nacional creció 1,7% en los últimos 4 meses y la inflación se detuvo prácticamente en mayo, al ser de cero en la última semana de ese mes. No obstante, reconoció que la nación euroasiática experimenta dificultades debido a la interrupción de las cadenas de suministro existentes vinculadas a Europa, en su mayoría, pero subrayó que Moscú trabaja para crear otras nuevas y autorizó las importaciones paralelas. Hoy buscamos y establecemos vínculos con nuevos socios comerciales, principalmente en aquellos países que no son hostiles a Rusia, enfatizó el viceprimer ministro, quien manifestó la disposición de Moscú a desarrollar nuevos proyectos con Kazajstán y otras naciones de la Unión Económica Euroasiática en diversos sectores. Ventas de petróleo durante mayo reportaron a Rusia ingresos por 20.000 millones de dólares. En los 5 primeros meses del año, los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo de Rusia habrían alcanzado los 100.000 millones de dólares, con una media mensual de 20.000 millones de dólares, un 33% más que el promedio mensual. Las ventas de petróleo y productos derivados reportaron a Rusia unos ingresos de 20.000 millones de dólares en mayo, una cifra que representa un incremento del 11,1% respecto del mes anterior, a pesar de la bajada del 2,5% en los volúmenes comercializados, según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, AIE. De este modo, los ingresos petroleros de Rusia se situaron en mayo a un nivel equivalente al de los meses anteriores al conflicto en Ucrania, gracias al fuerte incremento de los precios, ya que el volumen de ventas fue un 2,5% inferior al de febrero y casi un 5% inferior al de enero de 2022. En los 5 primeros meses del año, los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo de Rusia habrían alcanzado los 100.000 millones de dólares, con una media mensual de 20.000 millones de dólares, un 33% más que el promedio mensual de 15.000 millones de dólares del año pasado. En el mes de mayo, las exportaciones petroleras de Rusia alcanzaron los 7,7 millones de barriles diarios, por debajo de los 7,9 del mes de abril, incluyendo 2,1 millones de barriles diarios hacia la Unión Europea, en línea con el mes anterior. Un incremento hasta 2 millones de barriles diarios hacia China, frente a 1,8 en abril. Y un total de 0,9 millones de barriles diarios hacia India, frente a 1 millones de barriles diarios el mes anterior. En comparación con el promedio de los meses de enero y febrero, e inmediatamente antes de la guerra, las exportaciones rusas de petróleo en mayo hacia la Unión Europea bajaron un 12,5% y un 13,3% en el caso de los productos petroleros. Sin embargo, las exportaciones petroleras de Rusia hacia China aumentaron un 21,2% en mayo respecto del promedio de esos 2 meses, mientras que las exportaciones hacia India se han multiplicado por 9.
El comercio entre Rusia y China crece un 28,9% en los 5 primeros meses de 2022. El comercio entre Rusia y China creció un 28% en los 5 primeros meses de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 65.810 millones de dólares, comunicó la Administración General de Aduanas de China. Las exportaciones chinas a Rusia aumentaron un 7,2% interanual, hasta 24.550 millones de dólares, durante el periodo de referencia, mientras que los envíos de Rusia a China aumentaron un 46,5%, hasta 41.250 millones de dólares. El informe señala que solo en el mes de mayo, el comercio entre Rusia y China ascendió a 14.590 millones de dólares. También indica que durante el mismo periodo, las exportaciones desde China a Rusia alcanzaron los 4.320 millones de dólares y las importaciones de Rusia a China, 10.260 millones. México aumentó 33% sus compras a Rusia entre enero y abril de 2022. Entre los principales productos que compra México a Rusia se encuentran el aluminio en bruto, abonos minerales o químicos que contengan 2 o 3 de los elementos fertilizantes como nitrógeno, fósforo y potasio. De acuerdo con datos del Banco de México, Banxico, en los primeros 4 meses de 2022, las compras de México a Rusia crecieron 33%, a 733,5 millones de dólares. Con base en los últimos datos disponibles de 2021, entre las principales exportaciones rusas a México se encuentran autos, 102 millones de dólares, autopartes, 66 millones, teléfonos, 40 millones, y desperdicios y desechos de cobre, 10 millones. En 2021, Rusia ocupó el puesto 3 entre los exportadores mundiales de bienes y el 21 entre los importadores.